Bienvenidos a Feminicast, el podcast transfeminista Camino a la Liberación. Mi nombre es Marina Arditi. Bienvenidos a un nuevo episodio de Feminicast. Hoy tenemos la fortuna de contar con Ofelia Fernández. Seguramente la mayoría de quienes estén acá conocen a Ofelia. Ella es legisladora de la ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todas. Es la legisladora más joven de Latinoamérica. También ex dirigente estudiantil, encabezó una de las tomas del colegio conocidas como Secundaria del Futuro y además es una activista feminista. De hecho, muchas feministas la conocemos gracias al discurso que dio en el Congreso por el derecho del aborto libre y gratuito en Argentina. Un discurso que a mí me emocionó muchísimo y la verdad que creo que tenés una gran capacidad de oratoria y de transmitir emociones. No sé si quisieras presentarte o describirte también. Nunca sé presentarme, hay muchas actividades en las que encima es como una parte de la consigna, como bueno, cada quien se presenta y es muy difícil sintetizar, elegir, qué priorizar para hablar de una misma, pero creo que en lo que contás está todo porque es básicamente mi recorrido para estar, o sea, lo que le da razón a lo que estoy haciendo ahora, así que me siento satisfecha con tu presentación. Genial, buenísimo. Una de las cosas que haces, ¿no? Como mujer joven, feminista, que estás ocupando cargos importantes en la política de Estado, creo que eso es muy inspirador para las juventudes, porque tu presencia sirve para mostrar que la política no es un rubro exclusivo de hombres cis de clase media, y creo que invita a otras poblaciones a identificarse con vos y también sentir que podemos hacerlo. Te quería preguntar qué estrategias pensás que pueden funcionar para seguir atrayendo a las juventudes al activismo social, ya sea dentro o más allá de lo político partidario. Bueno, obviamente, o sea, yo desde el comienzo creí que lo mío era disruptivo y una novedad, pero obviamente tampoco suficiente, ¿no? Digamos, creo que lo interesante de que aparezcan nuevas formas de representación es que no cerremos la puerta detrás nuestro, digamos. Yo considero que obviamente que a mí me haya, digo, que haya espacio para mí, digamos, no tiene que ver ni con un gran mérito mío, ni con una gran generosidad de tal, si bien también pongo en valor la confianza y la apuesta de mi espacio político, sino con el desarrollo de un nuevo momento histórico que gente como yo hizo realidad en Argentina, digamos, no yo, sino gente como yo. Cómo fue el movimiento feminista en particular, que fue intergeneracional, pero que trajo y tuvo en el centro y en el lugar protagónico a las pibas de mi generación, ¿no? Y yo siempre digo, desde un comienzo, lo decía, porque yo en la campaña por el aborto entré en contacto no solo con el movimiento estudiantil secundario que ya conocía, con el que hace años hacía política, sino que, tuve la posibilidad de militar y desarrollar esa campaña a lo largo y ancho del país y conocer a las presidentas de centros de estudiantes o activistas o lo que sea, de buena parte de la Argentina, y mi sensación es que yo soy disruptiva, bla, bla, pero soy también algo fácil de procesar para el sistema político, porque soy porteña, o sea, soy de la capital federal, soy blanca, de clase media, fui al Pellegrini, que es un colegio preuniversitario de élite, yo qué sé, de alguna manera, quienes entramos y traemos algo nuevo, entre comillas, no, igual la verdad tenemos algo nuevo, también lo hacemos sujetas como a algunas reglas del juego, ¿no? Que es que no va a ser, la que entra no va a ser la piba de Salta a la que la sancionan cuando dice que está a favor del aborto, digamos, como hay límites incluso para eso, y es trabajo, y es un desafío de quienes vimos esa puerta abrirse, tener una sensibilidad particular a la posibilidad de que no seamos las últimas, digamos, ¿no? Así que obviamente una no sabe cómo se hace, pero sí la idea es seguir invitando y activando el deseo y las ganas de un montón de militantes que también tienen mucho para aportar sobre todo en momentos difíciles. Y justo mi espacio político dentro del Frente de Todos tiene muy esa lógica y esa pregunta. El Frente Patria Grande dice y hace muchas cosas, pero
desde el momento en el que decidimos, dar una disputa más institucional, era cómo hacer para que no estén siempre lo mismo, siempre, digamos, los mismos perfiles, los mismos tipos de cuadros, con los mismos recorridos, y traer además de una línea que consideramos nuestra, un tipo de representación y una lógica de representación nueva. Así, entonces, como existe en mi caso, existe el de Nati Saracho, que es una cartonera, que es diputada nacional, digamos, para discutir la política social en un momento de mucha hostilidad en términos de los números de pobreza, indigencia, que se habla de los planes y que yo qué sé, a una protagonista, una compañera que organiza su barrio, una piba que conoce los problemas, no que los cuenta o los descifra. Entonces, bueno, nosotros estamos flasheando esa. Y queda mucho por pensar en ese sentido. Claro, gracias. Me parece importante eso que decís, ¿no? De, por un lado, de resaltar los privilegios que tenés vos en tu caso, pero también creo que a pesar de esos privilegios, como sos un perfil bastante diferente de lo que se venía viendo hace mucho tiempo, y creo que sos una inspiración junto con estas otras activistas. Y en esta misma línea también preguntarte cuál es tu análisis sobre la participación de las diversidades sexuales en la política y en los activismos, y qué se podría hacer para mejorar que haya más diversidad en los puestos de poder. Es obviamente otra deuda, digamos. Es algo que, uy. Bueno, como es un podcast de audio, que se sepa que mi perra se subió encima mío y va a decidir molestarme e interrumpirme de manera permanente. Bienvenido. No, creo que obviamente es un punto interesante. En el caso de Argentina, de hecho, en general, los casos que hay ni siquiera llegan tanto con esa militancia, sino con eso como tapado para justamente no restar, digamos, ¿no? Como la historia de quienes hoy tal vez ocupan espacios desde la diversidad y demás, a veces fue esa, como la en el camino de decir como, sí, la verdad que sí. Pero es algo que se consideraba piantavotos. Hola, soy Marina del futuro, y para aclarar, piantavotos es algo que te hace perder votos. Entonces ya partimos de una base muy polémica. Y las personas trans en general son símbolos que atribuirse para mostrar lo progresistas que son tus listas, pero en general las ponen 12, 14, ¿viste? Para que no entren. Entonces es bastante complicado. Las primeras funcionarias trans, por ejemplo, vienen de la mano de espacios institucionales de definición de políticas para esa población, que ya sería ridículo que no pongan funcionarias a la altura, digamos, de ese deber, pero después no hay ninguna otra. O sea, es difícil. Entonces, obviamente, en el momento en el que existe la definición de ser un país, y sobre todo ser gobiernos que amplíen derechos, y sobre todo para estas poblaciones, tener presente el tema de la representación, digamos, que es lo único que tal vez nos permita acelerar esos procesos de ampliación de derechos y de reparación de esa deuda histórica. Yo creo que con los sujetos ahí es más difícil decir que no a algunas medidas, a algunos planteos, y la manera más fácil de decir que no a esos planteos o a la radicalidad de esos planteos es decir que no un poco antes, cuando vas a las listas y decís, a mí me gustaría que entre esta compañera trans, por ejemplo. Nos pasó, de hecho. Entonces, bueno, obviamente es un desafío todavía. Y creo que al menos algunas de las cosas que se fueron haciendo en el caso de Argentina lo dejaron un poco en evidencia. Entonces, espero que sea algo que se dé distinto para la próxima elección. Mucho más por ahora no se puede. Lo que intentamos, al menos por ejemplo en la legislatura, con un par de compañeras, es construir esa agenda de la manera, con el mayor nivel de transferencia que podamos. Un poco como, bueno, para pensar en un cupo laboral trans en la Ciudad de Buenos Aires, armamos una buena convocatoria a las organizaciones de la comunidad trans de la ciudad, bla. Me mata que mi perro me esté chupando la mano mientras yo digo esto. No, pero hacer una buena convocatoria para que ellas mismas toquen las puertas de los despachos que estén en duda y sean como las que ejerzan esa presión, tal vez, con nosotras también de ahí, y que se arme algo de demanda, bueno, porque es la realidad, es una demanda histórica que en todo caso las instituciones recogen, le dan una respuesta, pero no fue una idea nuestra.
bueno, nada, como intentar balancear en esas cosas, pero obviamente falta más que eso, ¿no? Y con eso no alcanza. Claro, pero sin duda la ley del cupo trans ya es un avance puntero ¿no? En Latinoamérica, me parece. No, claro, es que de hecho Argentina es como un país de vanguardia en muchas de las legislaciones en relación a diversidad, al menos en su posición, digo, en posición relativa con América Latina, pero creo que también en el mundo, digo, la ley de identidad de género, la ley de cupo laboral trans, la ley de matrimonio igualitario, digo, la ley de identidad de género y matrimonio igualitario en contextos de mayor reacción y resistencia a iniciativas como esas, no en un momento de tal movilización, y sin embargo se plantó bandera ahí, y creo que eso, digo, demuestra que también podríamos ser pioneros y vanguardistas a la hora de elegir quiénes ocupan algunos espacios. Digo, creo que es motivo de orgullo nacional algo de lo que pasó con esos temas, como para pensar que lo podemos dejar ahí en vez de que eso nos invita a profundizar. Sin duda. Y pensando en esto, ¿no? En cómo Argentina y gran parte de Latinoamérica está avanzando mucho con los movimientos feministas, ¿qué pensás que países que tuvieron grandes retrocesos en los derechos humanos de las mujeres, como ser Estados Unidos ahora con la derogación de la sentencia Roe vs. Wade, con el tema del aborto, o el recorte de derechos de las mujeres y el colectivo LGBTIQ+, en Polonia y Hungría? ¿Qué pensás que estos países podrían aprender de los movimientos feministas latinoamericanos? No, es difícil, no sé, porque en general cada una de esas definiciones tiene su propio recorrido, su propia historia, y no sé si hay movimientos mejores que otros como para dar lecciones totalmente efectivas y verdaderas. Sí creo que obviamente los tiempos reaccionarios responden a una potencia, ¿no? Creo que no hay reacción conservadora sin acción transformadora, digamos. Entonces, cuando aparecen estos retrocesos, sobre todo cuando son con tanto delay, ¿no? O sea, cuando legislaciones que tienen 100 años de repente se discuten de vuelta, tiene más que ver con que nosotros estábamos por discutir las que seguían que con que los tipos digan, esto me parece que hay que cambiarlo, ¿no? Digo, es una manera de retener el debate, de retener el status quo, digamos. Eso que enseña, ni idea, es como un diagnóstico de la situación y de la tensión entre movimientos reaccionarios conservadores y feministas, transformadores, populares. No sé cómo se resuelve esa tensión, obviamente digo, bueno, peleando y cuidando esa potencia lo más que se pueda. En Argentina también tenemos que aprender de eso, porque Argentina tuvo como un proceso de crecimiento y masividad del feminismo muy abrupto de 2015 para acá, y ahora está en un momento de desarticulación, o sea, es la realidad, en un momento donde hay poca movilización feminista, donde no está clara cuál es la agenda para la gran mayoría, donde hay una resignación en esa lógica de aceleración, entonces tampoco es que nos la sabemos todas, y tampoco que acá no van a venir por algunas de las conquistas que tenemos. Entonces, es difícil dar definiciones en un contexto en el que en el que todas estamos preocupadas por lo que puede pasar, digamos. Que sin duda es como vos decís, o sea, no hay claritud sobre ciertas cosas, pero al mismo tiempo, históricamente, por una cuestión colonial también, los movimientos feministas y otros tipos de movimientos han mirado a los nortes globales como un ejemplo y una brújula de lo que hay que seguir y lo que hay que hacer. O sea, no siempre con buenos resultados necesariamente, y tampoco creo que esté bueno, pero en este sentido, ahora en algún punto, al menos con los movimientos feministas, se revierte esto en algún sentido, ¿no? ¿Cuál pensás que es la influencia que los movimientos feministas tuvieron latinoamericanos con el avance de la izquierda en países de la región, como ser Colombia, que tiene su primer gobierno de izquierda, con una vicepresidenta afrocolombiana, feminista, o Chile o México? ¿Cuál pensás que es la relación de estos logros de gobiernos de izquierda con los movimientos feministas latinoamericanos? Bueno, no lo sé, no lo sé concretamente, porque creo que en todos los casos hay como una conjugación, digamos, de elementos que llevan a esas victorias, que llevan a este nuevo mapa que es tan esperanzador. Yo creo que en general el sello feminista, digamos, de este momento latinoamericano
no sé bien cómo explicar su relación con las victorias, pero sí tiene mucha relación o tiene mucho que hacer en relación al sentido de región, al sentido de continente, al sentido de hermandad latinoamericana, porque el movimiento feminista tal vez fue lo más coordinado cósmicamente. O sea, no, bueno, claramente no fue cósmico, no fue magia, como diría Cristina, pero no, lo que en la resistencia a la etapa neoliberal latinoamericana apareció de manera más similar entre los países fue esto, o sea, lo que tuvo símbolos idénticos, consignas idénticas, procesos hermanos, fue el feminismo, y muchas veces sin intentarlo, ¿no? O sea, honestamente no es que las feministas latinoamericanas estábamos en un gran plan, en una gran estrategia regional de movilización feminista, para nada, cada una estaba en la suya, y sin embargo hubo más que resultados, procesos muy parecidos. Entonces, creo que el feminismo puede ser el pie de un proceso regional en el que no se vaya a construir igualdad, justicia social, demás de manera atomizada, que no se reconstruya cada país por su cuenta, sino que haya un sentido regional de resolución de los conflictos históricos con los que cargan nuestros territorios. Entonces, creo que el feminismo puede ser el articulador, digamos, de ese sentido latinoamericano, porque, genera puntos en común de manera casi accidental. Entonces, creo que ahí tenemos que encontrar algunas pistas. Pero bueno, creo que hay más que eso, ¿no? No solo es la historia feminista marcada en los procesos que aparecen ahora, sino, bueno, la propia historia latinoamericana reciente, que invita a pensar en una nueva ola, no como una utopía delirante, sino como algo que vivimos hace muy poco. Entonces, también Nobleza Obliga creo que es parte de varias historias que caminaron juntas en el último tiempo de América Latina. Claro. Por un lado pienso que todo lo que sucedió no fue accidental, sino que obviamente fue como un efecto no sé, por ejemplo, Argentina cuando empezó con el tema de Ni Una Menos y demás, también otros países miraron y sirvió como ejemplo. Para mí es como una utopía todo lo que pasó, es como una utopía. Si lo hubiéramos pensado hace 10 años, es una utopía adulta. Era una banda, ¿no? sí. Es como algo que no se esperaba que pudiera pasar. Justo estaba pensando un poco el tema de las utopías también últimamente y cómo esta cuestión de que es muy difícil de que pensemos un futuro que no sea distópico, ¿no? Siempre cuando pensamos en el futuro es como algo catastrófico. Y en realidad, o sea, yo creo que eso no es que yo creo, sino que estoy leyendo personas que piensan eso, que es como una estrategia neoliberal para que no podamos pensar alternativas que no sean malas y creer que el presente ya es mejor que lo que va a ser el futuro. Entonces, claro. Mira qué interesante. Pensar en las distopías. Quise decir utopías, jeje. Sería como una forma también de crear la imaginación y empezar a buscar futuros distintos, que creo que es lo que tratamos de hacer, ¿no? De los movimientos feministas. Y quería preguntarte si existen alianzas políticas, ¿no? Entre las mujeres que están en la política y que sean feministas también en América Latina, y en caso de ser así, ¿cuáles son los proyectos conjuntos que tienen? Y, o sea, las estamos construyendo de alguna manera. Las estamos construyendo, nos estamos conociendo, digamos, como en algunos casos es muy reciente, la incorporación de esta mirada en lo institucional. Para mí es importante, además, que no confiemos en que esa es una red imbatible, digamos, no es que porque vos juntás a 5 ministras latinoamericanas de la mujer y bueno, y automáticamente cambia el continente. Hay una potencia en esa articulación institucional, pero hay una potencia sobre todo en la capacidad de transmitirnos y poner en común la situación de los movimientos en cada uno de nuestros países para pensar cómo trasladar esas ideas a un sentido de pertenencia igual de grande que lo que vimos en los últimos años. Creo que esa es la única garantía para no tejer y construir algo que nadie esté viendo, digamos, ¿no? Entonces, nada, sí siento que por ahora la articulación institucional se está generando y es muy potente y para mí es re interesante y es inspirador ver que tal vez en Chile bajan este proyecto o trabajan los cuidados desde esta dimensión y decimos chorearlo o lo que sea, digamos, como que se arme una de que sea inspirador
lo que se está transformando estructuralmente en espacios, países, instituciones que no tenían nada que ver con eso hasta hace muy poco, pero tenemos que darnos el trabajo de bajarlo, de bajarlo a la calle, de bajarlo como al pulso de quienes construyeron este momento histórico, pues nuestra única garantía. La derecha está muy organizada, nadie llega, ninguno de los gobiernos que están asumiendo en el continente, tampoco el nuestro también tiene igual muchas matrices autodestructivas en algunas cosas, pero en general también hay un boicot grande y hay una capacidad organizativa y de boicot de la derecha muy grande que le está costando mucho trabajo a Argentina, a Chile, seguramente también le va a pasar a Colombia. Hay un bloqueo y un obstáculo que es conocido, pero que hay que sortear, y en eso es importante no confiar en estos espacios más que en la capacidad de movilización y organización nuestra también, que es la única garantía que tenemos de no tener buenas ideas, sino hacer buenas cosas. O sea, es esa diferencia. Bueno, y en ese sentido, sé que vos estás interesada en los feminismos populares y las cosas que pasan más en los barrios. ¿Pensás que este tipo de activismo tiene que ver con, bueno, esta transformación de a poco y de territorialidad, digamos, más que una cosa masiva, y que por ahí a veces es como una fantasía que hay, ¿no? De este cambio del mundo hacia lo masivo y tecnológico, y se ignora un poco los movimientos sociales chiquitos y en territorio? Sí, a mí igual me encanta la cosa masiva, y creo que es clave y es el disparador y la oportunidad de jerarquizar cuestiones más territoriales que llevan otro tiempo, otro nombre. Y creo, en mi experiencia, no es, esa masividad no es necesariamente liberal, no rechaza estas ideas, no es que vos las tirás y es tipo, eso ya es demasiada política o eso ya es demasiado territorio. Creo que depende más de nuestro trabajo para, tomar definiciones en ese sentido y dar esas discusiones y llevarlas a la masividad también, que es una resistencia o como un resquemor en el movimiento masivo feminista para recibirlo, ¿no? Es como el arduo trabajo de promoverlo más bien, porque creo que es bastante fácil de entender. O sea, feminismo popular tiene muchas definiciones, pero es comprender que si ser mujer en este mundo es difícil, más difícil es ser mujer y pobre, principalmente, más difícil ser mujer pobre inmigrante, más difícil ser mujer trans, pobre inmigrante, y así sucesivamente, y que nosotras no podemos desconocer o considerar el feminismo por encima de esa serie de desigualdades, sino entender la conjugación de esos distintos elementos para dar una pelea más fuerte y más radicalizada, de abajo para arriba, si se quiere. Y en general es fácil de entender, no solo porque, creo que esa definición es fácil, es accesible y es verdadera, es mi manera de verlo, sino porque a las que más les cuesta, tal vez, más les costó decirse feministas, decir que bancan las tareas, los trabajos y construcciones del feminismo popular les cuesta un poco menos, porque son reales, se pueden ver. Construcciones para igualar que tengan más que ver con la solución de un problema que con la discusión ideológica, simbólica, abstracta, ¿no? Tiene más que ver con este conflicto particular y lo resuelvo, que con, bueno, no, pero vos y la delimitación y el mejor feminismo y lo que sea. Entonces yo creo que es la opción más fuerte por eso, justamente. Pero bueno, en eso estamos. Qué interesante. Creo que también por ahí los feminismos comunitarios también van bastante por esa línea, y creo que está súper bueno. Cuando viniste hace como un mes, ponele, a Gijón, acá a España, tuve la suerte de escucharte, que estabas hablando sobre feminismos jóvenes, y en una parte hablabas sobre la necesidad de ser ambiciosas en la lucha por nuestros derechos y en miras de transformaciones sociales y políticas. Y pienso que en un mundo que educa a las personas socializadas como mujeres, en la sumisión, en no molestar, en conformarnos con lo mínimo indispensable, esta idea me parece súper potente. ¿Y querés ampliar un poco sobre esta reflexión? Sí, no me acuerdo sobre qué lo estaba diciendo, pero voy a más o menos imaginármelo. No, creo que tiene que ver con, sí, ya me acuerdo por qué lo planteaba. Yo creo que el contexto y el proceso de movilización, en contraste con lo que había antes y con lo que pasaba antes, nos hace a veces pensar
que esta es la gran cosa. O sea, digo, que esto que tenemos ahora es la gran cosa, sobre todas las, digo, tal vez sobre todas las militantes, digo, a las que venimos, o como a las que tal vez vimos el proceso de las organizaciones o los partidos cerrarse a a estas discusiones y empezar a abrirse. Le dimos un lugar muy esperanzador a que esa puerta se abra un poquito, y tal vez nos olvidamos de que, no sé, en el caso de Argentina pusiste a 1 millón de pibas en la calle, y tal vez de ese 1.300.000 jamás habían pisado la plaza del Congreso, y jamás habían escuchado hablar a un diputado, jamás, y menos 15 horas durmiendo en el asfalto en pleno invierno. Entonces digo, cuando vos construís ese nivel de movilización, las victorias, digo, y para las que tenemos largo recorrido en esas calles, en esas plazas, no podemos intentar seducir y darle persistencia a un movimiento desde la idea de que haya feministas en las listas, o que haya diputadas feministas que integran tal comisión y presentaron tal proyecto, o un ministerio de la mujer, lo que sea, son un fin en sí mismo, una victoria, una victoria finalista. Creo que no hay una conexión tan grande ahí. Esos son medios, digo, instrumentos que tienen que apostar por, bueno, y ahí retomo como esto que decías, una gran ambición, confiar en que el proceso va a acompañar, en todo caso, o confiar en acompañar al proceso, lo que venga primero, digamos. Si no aparece, si no se reinventa esa movilización por su cuenta y te marca y te la demanda y el mandato y lo que sea, llevar la demanda, tener demandas fuertes y ver cómo la sociedad reacciona y lo procesa, ¿no? Como creo que ahí hay como algo que explorar, pero a lo que, y para tomar el concepto que nombrabas, hay que hacerlo con ambición, hay que hacerlo convencidas de que podemos ser las que marquen como las nuevas características de estas etapas. Y creo que sobre todo hay que confiar en que la potencia que tuvo lo que pasó hace 5 minutos, no te digo, no, porque hubo sufragistas que no sé qué, no, lo que pasó con las pibas hace 2 años, 3 años, ya creo que es evidencia suficiente para jugársela. Así que bueno, espero que pase algo de eso. Creo que a eso me refiero con lo de ambición. Totalmente, estoy muy de acuerdo. Me parece una gran reflexión, o sea, tenerlo eso en mente es como, me parece fundamental. Y para ir Gracias. terminando, ya que se nos acaba el tiempo, te quería preguntar sobre qué pensás sobre los decires de Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, sobre el vivir sabroso, y cómo vincularías esta filosofía vital con las políticas feministas que ponen la vida en el centro. Eso. Re interesante. Bueno, lo de Francia obviamente es increíble y esperanzador. Y no, bueno, obviamente creo que nos invita, y eso es muy valioso, a pensar cómo discutirle al mundo, a las sociedades, a los sistemas y lo que sea, un modelo y una política que construya una mejor vida para el 99% y no una mayor ganancia para el 1% restante, digamos, ¿no? Creo que estamos en el desafío de construir un tiempo de buen vivir, un tiempo de derechos y dignidad vitales que faltan, sobre todo en América Latina, donde en muy poco tiempo nos van a querer convencer de que la desigualdad es solo estructural, y que hay descartados, y que hay que fumarse, que hay descartados, que hay excluidos eternos de derechos mínimos y básicos, que hay excluidos y descartados del agua, de la tierra, del techo, del trabajo, y que así es, y que ya está. Tenemos que saber desde los movimientos feministas que esos excluidos y esos descartados en general son excluidas y descartadas, y que tenemos una pelea para defender la vida por delante, y eso es lo que un poco Francia remarca, la humanidad en el centro, ¿no? La vida en el centro. Así que creo que es un buen debate para América Latina, es una buena manera de sintetizar los desafíos que tenemos los movimientos populares en América Latina. Genial. Y es como que vincula un poco también esta cuestión de decir esta ambición, ¿no? Que no ir solamente por el que no nos maten, sino que ir por más allá, y una calidad de vida y una alegría también que por ahí otros feminismos más blancos o los nortes globales olvidan muchas veces, y me parece que eso que es bastante característico de Latinoamérica. Y bueno,
Bueno, muchísimas gracias, Ofelia, la verdad que fue genial hablar con vos. No, gracias a vos. Por tomarte el tiempo y eso que estás súper ocupada con un montón de cosas. Fue fantástico, te agradezco muchísimo. Gracias, re linda entrevista. Muchas Que siga gracias. bien el podcast. Bueno, gracias y que te mejores. Gracias.